Hola, hola, muy buenas noches a todos los hijos del Ministerio de MIR, a todos los amigos del Ministerio. Estamos contentos en esta noche, después de casi 7 meses, estamos transmitiendo desde Casa de MIR. Así que una bendición poder estar acá con mis padres espirituales, el apóstol Fabián, la pastora Patricia y parte del equipo ministerial. Todavía en el municipio de Tigre no tenemos autorización para hacer reuniones dentro del templo con personas, pero dentro de poco creemos que el Señor nos va a dar la victoria de poder, como en otros municipios, poder reunirnos con un protocolo para celebrar nuevamente los cultos al Señor. Mientras tanto, lo hacemos bajo el protocolo vigente de poder transmitirlo desde los templos. Así que Dios les bendiga a todos en esta noche. Hoy es una noche muy especial. Comenzamos la cadena de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Va a ser una semana tremenda. Prepárate porque vamos a estar ministrando las horas señaladas. Hoy el apóstol Fabián abre esta cadena de 7 días de ayuno y oración, y el próximo sábado a esta misma hora estaremos en el último y gran día de la fiesta con la mesa de celebración. Como los que somos del Ministerio de MIR estamos acostumbrados a celebrar estas fiestas, y los que están por primera vez viendo esta transmisión, queremos que transmitirte este espíritu festivo y de aprender, como hemos aprendido nosotros, a celebrar las fiestas del Señor, la santa convocatoria, porque son las fiestas del Señor. Así que muy bendecidos, te bendecimos en esta noche, y vamos a dejar ya al apóstol para que tenga todo el tiempo para ministrarnos palabra de Dios. Apóstol, Dios te bendiga en esta noche. Qué bueno, ahí estamos. Qué bueno poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Sabemos que hay mucha gente que va a poder tener acceso a la enseñanza de esta tarde. Lamentablemente, por los acontecimientos que conocemos, esta casa lleva sin poder celebrar reuniones públicas al Señor ya varios meses, pero qué bueno que en esta transmisión en vivo podemos alcanzar a todos los hijos del Ministerio Internacional Dios es mi refugio, el Ministerio de MIR. Saludamos a todos los hijos y esperamos que sean extremadamente bendecidos esta tarde a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y saludamos también a personas que están entrando en contacto con la transmisión de diferentes lugares, y que luego también van a poder tener acceso a la enseñanza que daremos en esta preciosa tarde. Estamos abriendo la semana especial de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Es una de las fiestas del Señor. En el libro de Levíticos, el Señor dijo a su pueblo: celebrarán mis fiestas. Estas no son fiestas simplemente del pueblo judío o del pueblo de Israel. Estas son fiestas de Dios, son las fiestas del Señor, son las fiestas de nuestro Padre Celestial. Y Él invitó al pueblo de Israel a que disfruten de la celebración de estas fiestas, y le ordenó a su pueblo que celebren estas sus fiestas. Así que la gente que a veces piensa que esto es simplemente para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, o que esto era simplemente para el Antiguo Testamento, y que nada tiene que ver con nosotros, cometen un error, se equivocan al creer que esto nada tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros, y mucho tiene que ver con nosotros. ¿Por qué razón? Primero, porque Dios dijo que es una fiesta suya. Esta fiesta es de Él, y nos invita a nosotros a prestar atención a lo que estas fiestas revelan y lo que estas fiestas significan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Pascua, recordamos que en ese momento y en esa fiesta Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Y no es casualidad que la última tarde en Egipto un cordero fue sacrificado por familia, y se tomó sangre de ese cordero sacrificado
y se pintaron los dinteles de las puertas de la casa de los hebreos. Y cuando a la medianoche de ese día un juicio enviado por Dios tocó a la nación egipcia, muriendo allí los primogénitos de los egipcios, no solamente los hijos, sino también los primogénitos de todas sus bestias. El pueblo de Israel fue guardado por el sacrificio de aquel cordero que comieron en familia, y que la sangre de ese cordero sacrificado fue una señal en los dinteles de la puerta para que el juicio pasara por alto la casa de los hebreos. Y la fiesta de la Pascua siempre nos deja recordar ese hecho poderoso de salvación y cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero no es casualidad que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, convirtiéndose en el Cordero de Dios, derramando su sangre por el perdón de nuestros pecados, para que de la misma manera como el juicio tocó a los egipcios, cuando el juicio por nuestro pecado viene hacia nuestra vida, encuentra la señal de la sangre del Cordero que es Jesús en los dinteles de nuestro corazón. No es casualidad que Jesús muriera en la Pascua y se revele como el Cordero de Dios. Esta fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy especial porque coincide con el tiempo del nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Nosotros culturalmente siempre hemos celebrado o hemos recordado el nacimiento de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías, en el mes de diciembre. Pero cuando conocemos el calendario bíblico y conocemos la cultura de las Sagradas Escrituras, recordamos y descubrimos, aprendemos que este tiempo de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, es el tiempo del nacimiento del Mesías. Que el calendario que tantas veces marcó nuestra vida estaba equivocado en esto. Y alguien dice que no es trascendente, otros dicen que no es importante, que nada cambia las cosas si nació en octubre o nació en diciembre, si nació en una fiesta o nació en otra. Sí, es muy importante. Es muy importante porque su nacimiento coincide con una fiesta establecida por Dios en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números. Y que Dios no hace las cosas a tontas y a locas, sin agenda, sino que hay una agenda. Hay algo que Dios lo hace, hay algo que Dios lo hace en tiempo señalado. Y así es como se llaman las fiestas del Señor. En lengua hebrea la expresión es Moed, y Moed es hora señalada, tiempo preciso. Hay un tiempo preciso para celebrar la Pascua. Y hay un tiempo preciso para celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las enramadas, también se conoce a esta fiesta. Y esta es una de las 7 fiestas que Dios estableció como sus fiestas, para ser observadas, celebradas, recordadas, tenidas en cuenta y, por qué no, también estudiadas. Hay gente que le resta importancia a estas cosas. Pero el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No dice que no tenían conocimiento. Aquí las Escrituras dicen, Oseas capítulo 4, verso 6, que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Tenían conocimiento, pero no era suficiente. Necesitaron adquirir más conocimiento, necesitaron obtener más conocimiento. Podían haber estudiado más para saber más, para aprender más, pero se sintieron satisfechos con lo que sabían hasta ese momento.
Se habían conformado con lo que conocían hasta ese momento. Y Oseas nos da una advertencia. Que la falta de conocimiento nos puede llevar a la muerte. No solamente a la muerte física, la falta de conocimiento nos lleva, en este caso, en el contexto que estudiamos las Escrituras, nos lleva a la muerte espiritual. Oseas dice, el pueblo pereció no porque no tenía conocimiento, sino porque no buscó aprender más, saber más, conocer más, escudriñar más, escuchar más a los profetas, escuchar más a los maestros. Se conformaron. Y esta palabra puede ser aplicada a nuestros días. Hay gente que se conforma. ¿Para qué saber más? ¿Para qué leer más? ¿Para qué escudriñar más? ¿De qué me sirve saber más sobre las fiestas de Dios si ya está bien así? Es más, hay gente que ni siquiera quiere oír. Hay gente que se pierden en la ignorancia y esa ignorancia los lleva a estancarse en su vida de fe. Y Oseas 4:6 nos da advertencias muy severas. Dice, el pueblo pereció. Fue la traducción de esa expresión pereció, que es muerte, también un sinónimo, se echó a perder, entró en un estado de putrefacción, porque le faltó conocimiento. Otra traducción del texto hebreo dice que el pueblo fue talado, como un árbol que es talado violentamente, porque le faltó conocimiento. Gente que perdió el deseo de seguir aprendiendo de las cosas de Dios y esto le causa derrota y fracaso. Pero algo más nos dice Oseas capítulo 4, verso 6. Y es que algunos, por no escudriñar las Escrituras y por no preocuparse por seguir conociendo las profundidades del corazón de Dios que se nos revela a través de la palabra de Dios, algunos hasta pierden el sacerdocio. Y no solamente ellos ven afectado su sacerdocio, su ministerio, sino que algunos, con ese desinterés de conocer más de la palabra de Dios, terminan afectando a sus hijos, a su descendencia. No solamente ellos terminan afectando su tarea ministerial. Dice, por cuanto te has olvidado de la ley de Dios, de los principios de Dios, de la palabra de Dios, Dios dice así, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Miren cómo es tratada la negligencia de aquellos que no estudian la palabra de Dios. Cuando te vuelves negligente y dices que no hay que estudiar más, que no hay que conocer más, que no hay que aprender más, que estamos bajo la gracia, que Dios es amor y misericordia, que ya algunos me dicen ya Jesús murió en la cruz del Calvario y no hace falta que yo haga nada ni diga nada. Dios es amor, Dios sabe, Dios entiende. No es como usted dice, predicador, Dios conoce mi corazón. Bueno, si tú tomas esta actitud, Oseas dice que estás en un estado de putrefacción, que has comenzado a echarte a perder en tu vida de fe y que eso va a llevarte a ser talado, porque sabes cosas, pero te faltan muchas cosas más por aprender. Y si tú dices que ya no tienes nada que aprender, entras en un estado de estancamiento. Y literalmente te echas a perder en tu vida de fe. Por más que estés sentado dentro de un templo, por más que te llames evangélico, por más que digas que eres cristiano y te golpees el pecho. Ese no desear saber más de la palabra de Dios te lleva al fracaso.
y específicamente aquellos que desarrollan tareas ministeriales, dice que Dios te puede echar del sacerdocio. Y aún esto es más trágico, porque terminas afectando a tu familia. Dice, y Dios se olvidará de tus hijos. Es lo que dice el libro del profeta Oseas. Pero seguramente a Oseas no lo invitaríamos a nuestras reuniones hoy. Invitaríamos a otros profetas. Profetas que no están en la Biblia. Seguramente ninguno de los profetas de la Biblia sería bienvenido a nuestras congregaciones, a nuestros congresos, a nuestras actividades. Y no invitaríamos a un profeta como Oseas a hacer un Facebook Live. Estaría en la lista negra de los profetas. Y no lo invitaríamos nunca a nuestras reuniones. Tampoco ministrarían en nuestros institutos bíblicos, en nuestras escuelas de ministerio. No invitaríamos tampoco a Malaquías, porque nos hablaría del diezmo y las ofrendas. Y no invitaríamos a Samuel, mucho menos a Elías. ¿Y qué decirles de invitar a Juan el Bautista? Por eso muchos quieren encerrar a estos profetas en el Antiguo Testamento y quieren decir, no nos hablen del Antiguo Testamento. Dejemos a Oseas encerrado en el Antiguo Testamento y dejemos a Oseas encerrado con el pueblo de Israel y dejemos a Jeremías, Isaías, Daniel, Joel, dejémoslos encerrados en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo la gracia. Eso nada tiene que ver con nosotros, predicador. No me traiga las cosas del Antiguo Testamento ahora. Porque hay cosas que, por la falta de conocimiento, lo hemos dejado encerrado en el pasado de la historia y no lo tenemos como una verdad vigente. La palabra de Dios tiene vigencia desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa. Es el hombre quien la dividió en Antiguo y Nuevo Testamento. Dios nunca dijo, hasta aquí se parte la Biblia en dos. Y esto es antiguo y ahora esto es nuevo. Y esto que dije sirve para ayer, pero esto que dije no sirve para hoy. ¿Dónde Dios dice que lo que Él dijo ayer no está vigente hoy? Y que aquello que Él dijo en el Antiguo Testamento no sirve para los creyentes de la gracia. No encontraremos ese texto bíblico. Pero quiero seguir avanzando en la enseñanza. Y Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas 12, 32. Habla de entender los tiempos y habla de una tribu de Israel. Y de esta tribu se levanta allí una familia, un nombre. Y las Escrituras dicen que de los hijos de Isaacar, la tribu de Isaacar, había 200 principales, varones principales, hombres de testimonio y autoridad. Cuando la Biblia dice que alguien es un principal, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, cuando surge la palabra principal es una persona que tiene buen nombre y buen testimonio. Cuando la Biblia lo llama principal es una persona que da fruto, es una persona que tiene además una estatura de fe. Y una de las cosas que estudiaba hoy con respecto a ser un principal es cuando la vida va de acuerdo con las palabras. Qué tremendo esto, ¿no? Un principal en las Escrituras es alguien que tiene una vida detrás de lo que dice, una vida detrás de la voz. Así que estos 200 no eran personas sueltas, no eran principales que
lo que ellos vivían iba de acuerdo a lo que hablaban, y lo que hablaban era lo que vivían, y lo que vivían era lo que hablaban. Necesitamos este tipo de predicadores hoy y cristianos, ¿no? Que lo que hablen lo vivan, y lo que vivan lo puedan hablar. Así eran estos entendidos en los tiempos, así que no solamente eran personas de testimonio que tenían una vida que respaldaba lo que decían, sino que además entendían los tiempos. ¡Qué importante! Entender los tiempos. Entender los tiempos. ¿Cuántos hoy en nuestras casas apostólicas, en nuestras casas ministeriales, entienden los tiempos? Ser un entendido en los tiempos. ¿Qué es entender los tiempos? En unos minutos vamos a hablar sobre eso. ¿Qué es entender los tiempos? Estos tenían una vida que respaldaba lo que hablaban y además eran entendidos en los tiempos. Así que el tiempo es algo que hay que entender. Dice, entendido en los tiempos. Así que el tiempo es algo que hay que entenderlo, comprenderlo, y el tiempo también es algo que hay que estudiarlo, porque para entenderlo lo tengo que estudiar. ¿Será que el tiempo tiene voz? ¿El tiempo tiene una voz que yo pueda escuchar? ¿Será que el tiempo puede ser entendido? ¿El tiempo puede ser discernido, estudiado? Dice que estos eran entendidos en los tiempos, estudiaban los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Miren qué cosa tan extraordinaria. Entender los tiempos te permite saber qué hacer. Yo creo que con toda esta pandemia y todo lo que ha sucedido, como la gente, muchos no entienden los tiempos, no saben lo que deben hacer, ni supieron qué debían hacer. No supieron qué hacer durante 200 días de encierro, no sabían qué hacer. Muchos no supieron qué hacer. Y como no supieron qué hacer, algunos se pelearon entre ellos. Matrimonios se terminaron deshaciendo. Porque al no entender los tiempos, la gente no sabía qué hacer. Algunos decían, es el fin del mundo. Otros decían, el arrebatamiento de la iglesia. Otros decían, ¿cuántas cosas uno ha escuchado? Yo he escuchado hasta decir que vienen naves espaciales a buscarnos. Qué peligroso es no entender los tiempos. No entender los tiempos. Algunos apostataron de la fe, otros renunciaron a lo que han creído durante mucho tiempo. Otros se desconectaron de sus casas apostólicas, otros dejaron de escuchar a sus pastores, otros dejaron la comunión con Dios, dejaron de orar, dejaron de estudiar la Biblia. Qué peligroso es no ser entendido en los tiempos. Porque cuando yo no entiendo los tiempos, no sé qué hacer. Yo sé qué hacer porque entiendo los tiempos. Sé qué hacer porque entiendo los tiempos. Sé que es tiempo de oración, sé que es tiempo de comunión con Dios. Algunos me han preguntado, ¿y qué ha hecho usted estos 200 días sin actividad? He estudiado la Biblia como nunca antes en la historia de mi vida. Llevo 33 años predicando, pero hemos estudiado con mi esposa la Biblia en estos 200 días. Hemos tenido todo el tiempo, se paró nuestra agenda. Yo llevaba más de 10 años de una agenda ininterrumpida, pero cuando empezó esta cuarentena, supimos qué hacer. Dios nos dio este tiempo para cuidar nuestra salud, para estudiar las Sagradas Escrituras. Nos pusimos a estudiar el libro Apocalipsis versículo por versículo porque era necesario entender los tiempos. Y nos pusimos a estudiar lo que estamos ministrando esta tarde, las fiestas del Señor, para poder entender la escatología bíblica y el cumplimiento de las profecías bíblicas del tiempo final, para saber dónde estoy parado y entender los tiempos.
mencioné días atrás la frase o la expresión escatología bíblica y alguien me quedó mirando, ¿y eso qué es? Me dijo, ¿cómo se come? Escatología bíblica es una rama del estudio de las Sagradas Escrituras que hablan de las profecías del tiempo final, el cumplimiento de las profecías que ya se cumplieron y las que faltan por cumplirse. Escatología bíblica es la rama del estudio de las Escrituras que nos permite conocer las profecías del libro de Daniel, Mateo 24, 25, el libro de Apocalipsis y los escritos de Pablo para poder entender el final de los tiempos. Así que en esta cuarentena, que dejó de ser una cuarentena, para ser 200 días de encierro obligatorio, impuesto por el gobierno y por la ley, para mí fue un tiempo de refrigerio. Fue entrar y comerme al cordero, como los hebreos en el tiempo de la Pascua, cuando Dios trató con los egipcios, mientras los hebreos se comían al cordero. Mire esto, ¿eh? Mientras los hebreos se comieron el cordero, afuera Dios trataba con los egipcios. Así que yo estuve durante toda esta cuarentena comiéndome el cordero, mientras Dios sigue tratando con los egipcios. La historia se repite. Pero cuando no entendemos los tiempos, entramos en un estado de crisis espiritual, de crisis de fe, de crisis de identidad, de todo tipo de crisis, porque no entendemos los tiempos. Pero cuando ellos entendieron los tiempos o sabían descifrar los tiempos, decodificar los tiempos, porque al tiempo se lo puede entender, ellos supieron qué tenían que hacer. Sabían lo que debían hacer. Y dice que lo que ellos decían era seguido por todos sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué podían ser imitados por otros? Porque tenían buen testimonio. Porque sus vidas acompañaban lo que hablaban. Tenían fruto. Tenían resultado de lo que hablaban, de lo que creían, de lo que vivían. Así que no fue difícil que sus hermanos siguieran el consejo de lo que ellos decían. Cuando hay frutos, la gente te sigue, te obedece. Cuando tienes frutos, cuando tu vida acompaña lo que predicas, cuando la gente puede discernir que no solamente entiendes los tiempos, sino que sabes hacer, la gente va a seguir tu consejo. Pero quiero compartir algo más de las Sagradas Escrituras. En Hechos, capítulo 9, verso 15. Hechos, ya viene el texto allí de las Sagradas Escrituras. Hechos, capítulo 9, verso 15. Aquí hay algo que las Escrituras nos hablan de Pablo. Y dice que Pablo en un momento se transformó en un instrumento escogido para llevar el nombre de Dios y la presencia y su presencia a los gentiles. Y este hombre, que en un momento fue adversario, ahora es un enviado de Dios. Primero fue adversario del pueblo de Dios, fue adversario de la iglesia, fue una persona que atacó a los creyentes, fue un perseguidor de la iglesia. Pero Dios interviene, en un momento específico Dios interviene.
con esto quiero empezar a desarrollar la enseñanza de los próximos minutos. Sobre los momentos específicos donde Dios hace algo para revertir absolutamente todo. Y quiero que prestes atención, porque ese momento específico donde Dios interviene para cambiarlo todo, se llama Kairos. Es una palabra griega que trata de explicar la visitación de Dios en un momento preciso. Dios interviene en un momento y toca a un hombre. Pone la mano sobre un hombre. Dios entra en la historia y toca a una persona. Y en ese toque, el que fue perseguidor, asesino, adversario, apedreaba a creyentes, los perseguía, tramaba y respiraba muerte. La Biblia dice que respiraba amenazas de muerte. Él tramaba la muerte de los seguidores de Jesús. Pero Dios en un momento preciso pone su mano. Eso se llama Kairos, tiempo señalado, hora señalada, en un Kairos. Dios interviene en la historia de la vida de un hombre y pasa de perseguidor a predicador. Pasa de buscar la muerte de los cristianos a poner él su propia vida para que la palabra de Dios sea predicada. Cuando Dios interviene en un momento preciso, eso se llama Kairos. Cuando Dios interviene en la historia, pone su mano. La Biblia no dice cuánto dura la experiencia que Pablo tiene. No sabemos si duró minutos. Pero en esa experiencia que Pablo tiene, no solamente cambia la historia de aquel hombre llamado Saulo de Tarso, sino que Dios va a usar a ese hombre para cambiar la historia. No solamente cambia su historia personal, sino que él va a ser usado para cambiar la historia. Son los momentos específicos y sobre eso un poquito vamos a hablar los próximos minutos. Y quiero que leamos Marcos 13. Marcos 13. De ahí en adelante vamos a avanzar en escudriñar las Sagradas Escrituras en los próximos minutos. Vamos a leer desde el 32. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Aquí se está hablando de un tiempo decisivo. De un tiempo decisivo. Dice, de aquel día y la hora nadie sabe. ¿Por qué es importante este texto de las Escrituras? Porque estos 7 días que se inauguran desde hoy hasta el próximo sábado es una semana especial de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, bajo el lema horas señaladas, citas divinas. Así hemos llamado a estos días de altar aquí. Horas señaladas, citas divinas. El aquí y el ahora de Dios. Y hoy queremos saber un poco más de esas horas y de esos tiempos precisos. Así como Dios interviene en un tiempo preciso para cambiar la vida de Saulo y convertirlo en Pablo, de perseguidor a apóstol de Jesucristo.
Creo que en estos días Dios va a intervenir de manera precisa, tocando personas, para que sus vidas cambien para siempre. Pero quiero que sepamos algo más de esos momentos en los cuales Dios interviene. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Qué peligroso es, porque nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Acá hay horas de las que nadie sabe. Pero el verso 33, ¿qué dice? Mirad, mirad, mirad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Número 1, una palabra clave es la palabra mirar. Yo anoté aquí la palabra mirar. Y mirar aquí significa prestar atención, observar las advertencias, percibir y discernir. La palabra allí es la palabra nabar, que está relacionada también con la palabra naví, que es profecía. Así que aquí cuando Dios dice mirad, está diciendo observen las profecías, disciernan, presten atención a las advertencias, estén apercibidos. La palabra que se utiliza para mirar en griego es la palabra blepo y significa cuídate a ti mismo. Así que en estos días tan especiales, donde acabamos de leer que son días donde ni el día ni la hora nadie sabe, hay algo que yo sí puedo hacer. Hay gente que dice que Cristo viene. Hay gente que dice que estamos a punto de experimentar el rapto de la iglesia. Otros dicen que no hay rapto de la iglesia. Otros dicen que viene el anticristo. Otros dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Otros dicen que vamos a ser arrebatados a la mitad de la gran tribulación. Otros dicen que no va a haber rapto y que vamos a pasar la tribulación y vamos a sufrir la tribulación y que aquí nos quedamos los próximos 7 años hasta que venga la segunda venida de Cristo. Cada uno da su postura. Y alguien me dice, ¿y yo qué tengo que hacer? Mirad. Comienza a prestar atención. Ten en cuenta las advertencias. Percibe los latidos del corazón de Dios. Discierne las Sagradas Escrituras. Y este mirad dice, comienza a cuidarte a ti mismo. Comienza a ver por tu salvación. Cuídate a ti mismo. Mirad. Significa recobrar la vista. Mirad es recobrar la vista. Y luego viene la segunda palabra, velad. Y velad significa recuperar la sobriedad. Como aquel que se ha embriagado, pero no de vino, sino de las cosas de la vida. Y se ha emborrachado en sus propios deleites y en sus propios anhelos y ha dejado la casa de Dios, ha dejado la palabra de Dios, ha dejado las profecías bíblicas. Y esta palabra, velar, significa recuperar la sobriedad. Volverte responsable de tus hechos y de tus actos. Porque si hay un momento donde ya no podrás echarle la culpa a nadie más. Esto no es
la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tienen los hermanos que no me entienden, el pastor que no tiene amor, la gente que no me tiene paciencia. No. Aquí dice, es hora que recuperes la sobriedad porque te has embriagado en tus propios deleites, en tus propios placeres. En este tiempo, donde el día y la hora nadie sabe, es hora de comenzar a observar estas cosas y a despertar del sueño de la indiferencia. Otra de las traducciones de esta palabra eknepo, que significa velar, significa ser responsable y consciente. Abandonar el estupor del engaño. Recuperar los sentidos. Qué tremendo esto. Mirar y orar. Ahora, si no miras y no velas, no va a haber oración. No dice, oren para que vean y puedan velar. No. Dice, primero abran los ojos, velen, despierten, para luego orar. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabéis significa gente que no sabe porque está en un estado de pasividad. Entró en un estado de imprudencia. No sabe, pero tampoco quiere saber. Son los cristianos simplistas. Si estoy bien así, ¿para qué tanto? ¿Por qué me exige tanto el pastor? Si acá en casa yo estoy bien, si así estamos bien. Es más, algunos ya están tan contentos en casa con las transmisiones por Facebook, tan cómodos. Se volvieron simplistas, pasivos, imprudentes. Hay gente pasiva, estancada. Y ese estancamiento los llevó a actuar imprudentemente. No saben y tampoco quieren saber. Y dice las Escrituras que debemos estar preparados para un kairos. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre intervino mostrando su mano y mostrando su gloria. Hubo un kairos y los muros de Jericó cayeron. Hubo un kairos, hubo un tiempo señalado. Dios intervino y los muros cayeron. Fue un momento señalado. Y en unos minutos más voy a hablarte de momentos señalados donde Dios mostró su gloria. Un momento señalado donde se abrió el mar rojo. Hubo un momento señalado donde Dios peleó batallas a favor de su pueblo. Hubo momentos señalados. Y cuando nadie lo esperaba, Dios intervino. Y un Goliat cayó. Cuando nadie lo esperaba, en el momento menos pensado, siendo un instrumento, la persona menos indicada, porque así Dios hace la cosa, toma a la persona que para los ojos de demás es el menos indicado, pero sobre ese pone su mano y en ese muestra su gloria y un gigante cae y cambia la historia, y cambia el ambiente, y cambia las atmósferas. Cuando Dios interviene en momentos señalados. Por eso tú que estás viendo esta transmisión, esta palabra, prepárate, porque hay horas señaladas, citas divinas, donde Dios dice aquí y ahora. Y Dios dice aquí y ahora por su palabra. Y quiero avanzar. Y el verso 34 dice que estos días
Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Fíjense, esto me llamó mucho la atención. El dueño de una casa a los siervos le da autoridad, pero a los porteros los mandó a velar. Y aquí hay dos asignaciones ministeriales. Los siervos que cuidan la obra y los porteros que tienen que velar. Estos porteros representan una voz profética. Y estos porteros representan intercesores proféticos que tienen que cuidar las puertas. El verso 35 dice: velad pues, nos quedan unos minutos más, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa a pedir cuenta a los siervos a los quienes les dio autoridad y a los porteros que los mandó a cuidar las puertas. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Son diferentes horas. Anochecer, medianoche, canto del gallo, o la mañana. Y esto a mí me trajo a memoria un montón de historias de las Sagradas Escrituras que me revelaron cómo Dios se movió en estos horarios. Por ejemplo, al anochecer traían a Jesús los endemoniados. Esperaban a la hora del anochecer, al atardecer. Cuando el sol se iba ocultando, era la hora señalada para traer a Jesús los enfermos y los endemoniados, y Él los ponía la mano y los liberaba y los sanaba al anochecer. Siempre en las Escrituras anochecer está relacionada con milagros. Fue al anochecer donde los discípulos vinieron y dijeron a Jesús: despida a la multitud porque ya se está escondiendo el sol y no tenemos para darle de comer a todos estos. Y fue al anochecer donde el Señor multiplicó los panes y los peces para dar de comer a la multitud. Encontré algo que me impactó. Al anochecer, en el campamento de Israel, cuando habían salido de Egipto hacia la tierra prometida, en el desierto, cuando el sol se ocultaba, o cuando el sol se iba a esconder al atardecer, cuando empezaba el anochecer, cuando el sol se iba a ocultar, algo pasaba. La nube que los cubría se convertía en columna de fuego al anochecer. Yo hoy, cuando pensaba en esto, la verdad me quedé impactado. Saber que todos los días, durante 40 años, a la caída del sol, el espectáculo de los padres con los hijos, los matrimonios, esposo y esposa tomándose de la mano, porque a la caída del sol, durante 40 años, la nube que los cubría se transformaba en columna de fuego en la noche. A la caída del sol, el milagro, frente a sus propios ojos, la nube se convertía en columna de fuego al anochecer. Cosas que pasaron al anochecer. Y ahí lo leemos en las Escrituras, no sabemos al anochecer, pero es bueno conocer el anochecer y saber qué cosas hace Dios en el anochecer. ¿Qué hace cosas Dios cuando el sol se oculta? ¿Qué cosas hace Dios en esas horas y en esos momentos señalados? Para otros es simplemente el anochecer, pero yo empecé a viajar por todos los anocheceres de la Biblia y me encontré con cosas milagrosas y extraordinarias. ¿Y por qué en el anochecer de la historia? ¿Por qué en el anochecer de este presente? ¿Por qué en el anochecer de estos
mediodía, que para muchos es el anochecer y no saben qué es lo que va a suceder, pero para mí la nube se convierte en columna de fuego. Es el anochecer de los milagros, donde los demonios salen, los oprimidos son hechos libres. En este anochecer es el tiempo de la multiplicación de los panes y los peces. El anochecer en la Biblia son milagros, tiempo de milagros, horas señaladas donde Dios hace milagros. Por eso, si ves las señales del anochecer, presta atención, velad, mirad. Quizás sea el anochecer en medio de los milagros, o a la medianoche. Pero en el anochecer hay que tener cuidado también, porque Proverbios, lo noté aquí, me llamó la atención esto. Proverbios 7:9 dice que al anochecer se mueve Jezabel. Es el tiempo del operar de la prostituta, de la ramera que intenta engañar a los herederos y a los hijos del reino. Y Apocalipsis habla de Jezabel y cómo se va a mover el espíritu de Jezabel en estos días. Pero Proverbios 7:9 habla de la ramera y del horario en el que la ramera se mueve. Cuando el sol empieza a caer, Dios hace milagros extraordinarios, pero también Satanás tiene un plan. Y el plan es la prostitución, la maldad, la frialdad, la tibieza. A la tarde del día, cuando ya oscurece, en la oscuridad y tinieblas de la noche, es cuando empieza a moverse. Por eso en esta hora señalada, algunos, cuidado con la medianoche y cuidado con las horas de la noche, y cuidado cuando el sol empieza a esconderse, porque para algunos es una visión de la gloria de Dios, como la gloria se convierte en columna de fuego, milagros, maravillas, pero para otros es la comunión con la ramera, es la comunión con la prostitución, es la relación con lo oculto, con la maldad, con la tibieza. Jezabel representa en las Escrituras la prostitución espiritual. Jezabel, y este texto de Proverbios puede ser aplicado con aquellos que esperan que el sol se oculte para que los demás no los conozcan. De aquellos que dicen, total, ahora nadie me ve. Estudiando esto descubrí que es la hora del disfraz. Es la hora de esconderme. Porque la prostitución en aquellos días como hoy está reservado a ciertos lugares. En la oscuridad. Personas que van a esconderse detrás de las sombras de la caída del sol para hacer aquellos que no es agradable a los ojos de Dios. Así se mueve Jezabel, la prostituta. Dice que ese espíritu que se mueve a la caída del sol también engaña aún a los escogidos. Pero quiero avanzar a la próxima hora. Quiero ir a la medianoche. Tantas cosas pasaron a la medianoche en las Escrituras. Yo viajé por las Escrituras leyendo este texto de la medianoche. Y qué importante es saber días y horas y tiempos y momentos. Llamamos a esta semana horas señaladas, citas divinas. Para muchos son días difíciles, para otros es una cuarentena, para otros es una pandemia, para nosotros son horas precisas, reveladas en las Escrituras, porque como aquellos antiguos hijos de Isaacar, conocemos los tiempos, entendemos los tiempos y sabemos lo que tenemos que hacer en estos tiempos.
Por eso es importante saber la diferencia. No es lo mismo en la caída del sol que en la medianoche. Pero en las Escrituras encontramos intervenciones divinas a la medianoche. Dice que a medianoche orando Pablo y Silas, solamente voy a mencionar eso, en la medianoche, en un momento difícil, cantaban himnos a Dios, los presos los oían, y a medianoche la Biblia dice que Dios contestó aquella oración con un terremoto que produjo salvación, abrió las puertas de las cárceles, se soltaron las cadenas de los apóstoles. Dicen los estudiosos bíblicos que de aquella cárcel nace una iglesia. Y que aquel carcelero de Filipos, que estuvo a punto de suicidarse cuando pensó que todos los presos habían huido en medio de aquel extraordinario terremoto, Pablo da un grito y le dice: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Aquel carcelero cae de rodillas y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dicen los historiadores que fue el pastor de la iglesia de Filipos. Dios lo salva y se transforma en el pastor de la iglesia de los filipenses. A la medianoche Dios salva, a la medianoche se rompen cadenas, hay intervenciones divinas, poderosas. Pero también se nos habla que hay una medianoche. Y eso me llamó la atención. Dice que a la medianoche vos se despierta y descubre que Ruth está a sus pies. A la medianoche, una desconocida se va a transformar en una de las mujeres más poderosas de esa tierra. La que no tenía nada se transforma en heredera. La desposeída se va a convertir en esposa. La que no tenía nada se vuelve una mujer rica, durmiendo a los pies de aquel hombre. Vos, dice que a la medianoche se despertó y dijo: aquí estás, aquí estás, aquí estás. Vos representa a Dios en esta historia y Ruth representa a la iglesia. Puedes estar a los pies del Señor y puede ser que en la medianoche de esta historia el Señor una vez más se despierte a favor de los hijos del reino para mostrarnos su gloria, su favor. Piénsalo. Y también en el libro de Mateo encontramos una medianoche que dice: a medianoche se oyó un clamor. Tenemos Ruth. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Y a medianoche se oyó un clamor. He aquí el esposo, salid a recibirle. La medianoche es tiempo de intervenciones divinas. Pero para avanzar, este texto dice: o al canto del gallo o a la mañana. Para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: verán. Pero para terminar esta parte, dice: a medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Durante toda mi vida, cuando yo escuchaba sobre el canto del gallo, siempre tenía la imagen de un gallo que cantaba, que cacareaba, y el kikiriki del gallo, ¿no? tan famoso. Cuando Jesús le dijo a Pedro: antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y yo siempre pensaba en los gallos de Jerusalén, y en las gallinas, y en un gallinero, un gallo que cacareaba. Pero escudriñando las Escrituras descubro algo que me impactó. Se lo traje aquí para después dárselo al pastor. El canto del gallo era conocido en Israel por el cántico de los levitas y los sacerdotes que
que tocaban el shofar, la trompeta, anunciando las diferentes vigilias de la noche y preparando a los levitas y sacerdotes para la ofrenda de la mañana. Y había turnos en las vigilias de la noche donde los sacerdotes y los levitas se iban preparando, iban tomando su lugar en el templo antiguo, desde los días de Moisés en el tabernáculo, luego en los días de David en el tabernáculo de David, luego en los días del templo de Salomón, y en los días de Jesús, el canto del gallo era el cántico de sacerdotes y levitas que tocaban la trompeta y tocaban el shofar en las diferentes vigilias de la noche, purificándose, cantando y preparándose para la ofrenda de la mañana. Así que había 3 sonidos de trompetas, de shofares, de cánticos. Se cantaban los salmos en las diferentes horas de las vigilias de la noche. Y a las 6 de la mañana era el tercer canto del gallo y el último canto del gallo a las 6 de la mañana, porque luego a las 9 de la mañana ya estaba la primera ofrenda del tabernáculo, los holocaustos que empezaban a darse diariamente. Yo siempre pensaba que era el gallo Claudio, que cacareaba, y ahora descubro que en la cultura del pueblo de Israel el canto del gallo era el cántico de los levitas y los sacerdotes que tocaban los shofares, y sonaban después de la medianoche a las 3 de la mañana, después había otro toque a las 5 de la mañana, había otro toque a las 6 de la mañana, se iban sumando, y luego venía el último canto del gallo a las 6 de la mañana, porque después a las 9 ya venía el tiempo de la primera ofrenda y ya tenía que estar todo preparado. Así que el canto del gallo eran trompetas y shofares, y iban cambiando los diferentes turnos sacerdotales. También se llamaba el canto del gallo a un sonido de trompeta que tocaban los romanos, marcando también diferentes horas de la noche, que era diferente manera de marcar las horas de la noche de los romanos que como marcaban las noches los judíos. Pero aquí aparece el canto del gallo, y la pregunta es ¿a cuál de esos cantos se refiere esta palabra? Por eso las escrituras no solamente hay que leerlas, hay que entenderlas, hay que estudiarlas. Yo hasta estos últimos años no sabía, esto lo aprendí estos últimos años. Si yo me hubiese quedado con lo que aprendí hace 30 años atrás, para mí era un gallito que cantaba parado en un poste. Pero ahora sé que el canto del gallo es el canto de los levitas. Representa una unción profética, sacerdotal, que se va a levantar en los últimos días. El canto del gallo es el sonido de la trompeta, es el sonido del shofar, es el sonido de los sacerdotes, es una unción sacerdotal que cae sobre la faz de la tierra. El canto del gallo es un sonido estremecedor, de tal manera que todos sepan qué significa ese sonido. Estamos escuchando el canto del gallo estos días, porque hace 30 años atrás nadie tocaba el shofar. Hay un sonido de alabanza y adoración que está sacudiendo las naciones de la tierra. Hoy se está levantando un mover de adoradores como nunca antes en la historia de la humanidad. Dios está restaurando los ministerios levíticos, salmistas y adoradores proféticos. Dios está levantando un cántico profético, la voz de la novia, la adoración profética. Profetas que están marcando las vigilias de la noche. Un mover de intercesión profética como nunca antes en la historia de la humanidad. Personas que se ponen en la brecha como guerreros espirituales y están marcando un tiempo señalado. O sea que el canto del gallo no es simplemente un ave que canta en un poste. Hoy el canto del gallo, cuando dice el canto del gallo, me está diciendo que es un sonido de alabanza y adoración. Cuidado cuando escuchen el canto del gallo, cuidado cuando las trompetas empiecen a sonar, cuidado cuando los shofares suenen, cuidado cuando los levitas entren en acción, cuidado cuando los salmistas se manifiesten, cuidado cuando la alabanza sea una alabanza profética, cuidado, y ahí el canto del gallo cambia completamente todo.
Porque después del canto del gallo venía la mañana. Y la mañana, a las 9 de la mañana, era tiempo de holocausto, era tiempo de ofrenda, era tiempo de ofrendas encendidas, era tiempo de libación, era el tiempo de postración. Hay gente que ha leído este versículo bíblico tantas veces y nunca supieron a qué se refería. Pero nosotros queremos entender los tiempos. Esta semana es una semana especial porque la hemos llamado horas señaladas. Mire, qué bueno esto. Estas son horas señaladas. Y cuando yo empiezo a ver sobre estas horas señaladas, entiendo que en esas horas señaladas hay citas divinas. Y Dios interviene en la historia de la humanidad en horas señaladas. La Biblia habla de aquellos días, la Biblia habla de aquel día, la Biblia habla de días finales, la Biblia habla de obras especiales. Por ejemplo, Apocalipsis dice que Dios nos guardará en la hora de la prueba. Pero también dice Hechos de los Apóstoles en aquellos días. Y en los postreros días. Joel dice en aquellos días. Y dice en los postreros días. Y Hechos de los Apóstoles dice estos son los días donde el Espíritu se derrama sobre toda carne. Así que hay aquel día, hay horas señaladas, postreros días, aquel día. ¿Es todo lo mismo? ¿Es lo mismo el día final que la trompeta final? ¿Es lo mismo la primera trompeta que la final trompeta? ¿Es lo mismo la trompeta de Pablo en el libro de Tesalonicenses que las trompetas de Apocalipsis? ¿Es lo mismo? ¿Son las mismas trompetas? ¿Sabes? Cuando vas a estudiar te vas a dar cuenta que son trompetas completamente diferentes. Que las trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio, pero las trompetas de Tesalonicenses representan la misericordia de Dios. Son dos cosas diferentes, dos trompetas diferentes. Pero no hay tiempo para eso hoy. Hay diferentes sonidos, hay diferentes horas, hay diferentes días, hay momentos señalados, momentos precisos. Cuando Dios interviene, llamamos a esa intervención un kairos, la mano de Dios entrando en la historia de la humanidad para cambiarlo todo, un tiempo de Dios. En la Biblia encontramos temporadas, pero cuando leemos una temporada, nosotros estamos ahora en la temporada de primavera. Y acá en Argentina el 21 de diciembre empieza la temporada de verano. Así que la temporada tiene un día en el que comienza y tiene un día que termina. Cuando yo hablo de temporadas, hablo de un día que empieza y un día que termina. Y ahora voy a terminar con la celebración de esta fiesta de los tabernáculos. Porque las fiestas marcan temporadas. Y las fiestas marcan días de inicio. Las fiestas marcan un día donde hay ciclos que se cierran y ciclos que vuelven a abrirse. Por eso las fiestas son horas señaladas, momentos precisos para que podamos entender las temporadas que vivimos. Las estaciones tienen en sí mismas factores climáticos. Dentro de una estación como el verano, hay días de altas temperaturas, pero hay días que la temperatura baja, y hay días de lluvia, y hay días de viento. No son en una estación todos los días iguales. Cuando yo digo que hay gente que va a comenzar a cambiar a una nueva estación profética, no digo que vas a ir a una estación donde todo va a ser de la misma manera. No, en una estación profética vas a tener momentos lindos y momentos muy difíciles, y momentos de lágrimas y momentos de risa. En una misma estación vas a tener diferentes estados climáticos en la misma estación. Voy terminando. En las Escrituras encontramos niveles
Por ejemplo, el nivel del mar sube y baja, el nivel de los ríos sube y baja. Hay personas que alcanzan niveles y otros bajan de niveles. Así como el mar y el río bajan, hay cristianos que suben y bajan, porque no mantienen su nivel. Hay dimensiones. Y leía sobre el significado de la palabra dimensión. Y dimensión es algo que es descrito como algo que tiene peso, altura, volumen, anchura, profundidad. Cuando yo hablo de la dimensión de algo, hablo de cuánto mide, cuánto es su profundidad, cuánto es su anchura y cuál es su peso. Eso es dimensión. Qué bueno cuando nuestra dimensión cambia. Cuando decimos que hay un creyente que ha sido dimensionado, es porque él creció en alto plano. Y tiene más raíz, tiene más profundidad. Y cuando hablamos de anchura no hablamos de gordura, sino hablamos de alcance, de desarrollo, de firmeza. Por eso decimos que en estos tiempos hay creyentes que van a ser dimensionados en la palabra, van a tener más altura, van a tener más raíces, van a tener más trascendencia y van a tener más peso de autoridad. Este año no es cualquier año. Estamos en el calendario hebreo. Ya empezamos lo que la gente va a empezar en enero del 2021. Nosotros ya empezamos, ya empezamos en el calendario. O sea, ya estamos, según el calendario de las Sagradas Escrituras, nosotros ya hace una semana, 15 días estamos ya pasamos el primer año, para el primer año de esta década. Muchos lo van a empezar en enero, nosotros ya lo empezamos hace 15 días atrás. Este año es muy especial porque forma parte de una década. Y los años tienen meses y los meses tienen semanas. Las semanas tienen días. Los días tienen horas y las horas tienen minutos y también tienen segundos. La gente un día más, otro día más. Estoy de nuevo en la cuarentena y acá estamos los evangélicos y bueno, amén, amén. Y amén, lo único que saben decir es amén. Pero cuando entendemos en las Escrituras que hay niveles, hay dimensiones, hay estaciones, hay temporadas, hay décadas, hay años, hay meses, hay semanas, hay días, hay horas, hay minutos y hay segundos. ¿Sí? Para mí todo es igual. No, para mí todo no es igual. Porque si llegas una hora tarde al aeropuerto, pierdes el avión. No es lo mismo. Hay gente que le da lo mismo llegar cuando hay una reunión. La reunión empieza a las 7, a ellos le da lo mismo llegar a las 8, 8 y media. Le da lo mismo llegar al comienzo de la prédica que al final de la prédica. Y le da lo mismo no venir. Total, no voy hoy, voy el domingo. Y después el domingo no pueden, entonces voy el otro domingo. Y hay gente que así vive la vida. Se le van las horas, se le van los días, se le van los meses, se le van los años. Primero, no valoran un segundo. Cuando pierden segundos, después pierden minutos. Cuando no entienden los minutos, pierden horas. Cuando no entienden las horas, pierden días. Cuando no entienden los días, pierden semanas. Cuando no entienden semanas, pierden meses. Cuando no entienden los meses, pierden años. Y cuando no entienden los años, pierden décadas.
Y cuando no entienden las décadas, pierden la vida. Y uno le pregunta, ¿y qué hiciste los últimos 10 años de tu vida? Nada. Nada. Y se dan el lujo de perder segundos, minutos, días, meses, semanas, años. Gente que ha pasado toda su vida en una iglesia y no ha leído la Biblia. Gente a la cual uno le ha preguntado qué libro leíste y pasaron años de su vida y no han leído un libro. Gente que no puede ni siquiera ordenar una habitación. ¿Qué hiciste en estos 200 días sin actividad? No hice nada a la mañana y descansé a la tarde. El encierro no ha sido físico, para algunos el encierro es mental, es espiritual, están en cárceles espirituales. Experimentan en lo físico lo que espiritualmente ya viven. Y quiero terminar con esto. Un segundo. ¿Sabe que por milésimas de segundo alguien se vuelve campeón? Por una milésima de segundo hay alguien que pasa a ser medalla de oro. Por una milésima de segundo tiene una medalla de oro y por una milésima de segundo menos tenés una medalla de plata y por una milésima de segundo menos tenés una medalla de bronce. Una milésima de segundo es suficiente para marcar una diferencia. Y hay gente que no entiende ni la medianoche, ni el día, ni la mañana, ni el canto del gallo, ni les importa nada, y así se les pasa la vida. Por eso dice, velad, mirad, velad, despierten, vuelvan en sí, cuídense a sí mismos, tengan en cuenta, vean los tiempos, vean las señales, miren los cielos. El que no valora un segundo, no valorará un minuto, y el que no valora un minuto no valora el día ni la hora. Por eso dice el día y la hora, y hay gente que no entiende nada. Pero un segundo marca la diferencia en alguien que está corriendo una competencia. Y una milésima de segundo lo puede hacer medalla de oro. Una milésima. Quiero terminar orando por todos aquellos que están recibiendo esta palabra en este primer día de fiesta de los tabernáculos, fiesta de Sukkot, un tiempo señalado para entender segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y décadas. En un par de semanas voy a cumplir 51 años. Y uno cuando está por cumplir años hace un balance. Llevo más de 3 décadas predicando la palabra de Dios. Dentro de estas 3 décadas he pasado meses muy difíciles. Y en estas 3 décadas he pasado semanas de muchas lágrimas. Sí. Uno hace un balance, ¿no? Alguien, un poeta moderno, cantó y escribió una canción cuando cumplió 50 años. Y cuando cumplió los 50 años escribió la canción: a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Así que él pensaba vivir 100 años. Así que cumplió, estaba en los 49, va a cumplir 50 o 51, más o menos como mi edad, y dijo: a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida.
¿Qué proyección? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? Yo pensaba, tenía 16 años cuando acepté a Jesús y fui bautizado y lleno del Espíritu Santo. Tenía 17 años cuando prediqué mi primer mensaje. Tenía 18 años cuando Dios me llamó a tiempo completo para la obra del ministerio. Tenía 19 años cuando hice mi primer viaje misionero evangelístico. Tenía 20 años cuando visité la primera nación, Uruguay. Fue el primer país que visité predicando la palabra de Dios. Tenía 21 años cuando ya había viajado a Venezuela y España. Y así fue mi vida, 20 naciones. Una vida. Para muchos, un día es un día, una hora es una hora, un año es un año, una década es una década. Para mí, un día es la oportunidad que tengo para escuchar los latidos del corazón de Dios, para renovar mi pacto de servirle incondicionalmente hasta el último día de mi vida. Hay años como el año pasado que para mí un año son 3 naciones. Ha habido años que para mí un año ha sido un año donde he viajado a 5 naciones. Para mí un año fue viajar a 5 naciones o 6 naciones. Para mí un año es visitar 40 iglesias. Para mí un año es ministrar 50 escuelas de ministerio al año. Para mí un año es escribir libros. Para mí un año es esto. Celebrar las fiestas del Señor. No sé qué es para ti un año. Para mí este año fue un año muy especial. Fue un año de intimidad profunda con Dios. De escudriñar más secretos de su palabra, de tener un tiempo que no tenía en mi agenda para escribir más, para conocer más de las Sagradas Escrituras. Muchos dicen 2020, el peor año de la historia de mi vida. Lo publican en sus redes sociales, el peor año de la historia, 2020. Otros pusieron año perdido. No, para mí ha sido un año de bendición, de ver la mano de Dios, de provisión, de salud, de renuevo, de fortaleza, de buen ánimo, de sabiduría divina, de conocer más profundamente el diseño de Dios. Si hay un lugar donde el tiempo no se pierde, sino que se redime, es en la presencia de Dios, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. No te pierdas lo que va a ser esta semana. El próximo sábado estaremos transmitiendo aquí en vivo, en directo. Vamos a tener en este lugar una enramada, una azúcar para cerrar esta gran semana de la fiesta de los tabernáculos, con una mesa profética preciosa, con los pastores de poquitos invitados, pero vamos a tener una celebración el próximo sábado extraordinaria. Pero esta casa cada día seguirá ministrando durante toda la semana sobre este tema, horas señaladas, citas divinas, conociendo la intervención de Dios en medio del tiempo,
el Cairo de Dios, revelando su voluntad y su corazón. No te lo pierdas. Vamos a orar para terminar este tiempo de la palabra de Dios. Padre, oramos por todos aquellos que se han conectado en este tiempo de tu palabra. Te pedimos que tú los visites en sus hogares. Te pido que tú saques del letargo y de la indiferencia a aquellos que por diferentes situaciones que le han tocado vivir en estos meses le han dado la espalda a tu palabra. Detrás de esta palabra se mueven tus ángeles. Espíritu Santo, bate tus alas. Espíritu Santo, muévete en los hogares donde llega esta transmisión y esta palabra. Salva perdidos, sana enfermos, liberta oprimidos. Haz que aquellos que cayeron en la indiferencia en esta semana entren en estado de alerta y por esta palabra miren, vean, comiencen a velar y a orar. Que es días y son días de levantar nuestra mirada, porque nuestra redención se acerca. Padre, oramos por todos ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos ahí en tu casa por un momento y dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Su presencia viene a tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Qué tremendo, ¿eh? La verdad que hemos quedado anonadados bajo esta unción de ministración. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo? Dios le bendiga al apóstol. Qué hermoso sentarnos para ser ministrados por varones de revelación, de entendimiento de los tiempos. Verdaderamente ha sido un bálsamo a nuestra alma. Qué precioso, qué precioso. Por eso no te pierdas esta cadena, sonoras señaladas, citas divinas. Yo también pensé que el canto del gallo, el apóstol dijo el gallo Claudio, yo digo el gallo Pinto. Y cuánto nos ha enseñado el Señor esta noche por su siervo. Verdaderamente fue un bálsamo a nuestra alma, a nuestro corazón. Pero no solamente que quede como una enseñanza, que la podamos aplicar a nuestras vidas. Que estemos atentos, que miremos, que observemos, que nos apercibamos. Porque el reloj profético, iglesia amada, está corriendo. Hay un reloj en los cielos que está corriendo. Que Dios te bendiga. Gracias, apóstol. Gracias, pastora Patricia. Gracias al equipo que me acompaña. Está el pastor Brian también ayudando aquí en la grabación junto a la pastora. Está el maestro Brian Lupo allí en la operación del sonido, el diácono Miguel. Somos muy poquitos los que podemos venir por protocolo, pero gracias porque pudimos estar en esta noche. Y por todos los que nos acompañaron, hubo mucha gente conectada, apóstol también de la escuela, del día martes. Así que Dios bendiga a todos los hermanos y siervos que estuvieron conectados y a todos los hijos de Casa de Mir. Será mañana a las 7 de la tarde. Seguimos con esta cadena y esta fiesta preciosa, la fiesta de los tabernáculos. Mañana
al amanecer hay muros que caen. Buenas noches, que Dios te bendiga. Será bendiciones.